Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido esa semana? Espero que muy bien y espero que estuvierais esperando ansiosamente la llegada de este nuevo podcast que espero que os guste. Un podcast en el que entrevisto a Juan Pablo Villarino, un viejo amigo, un viajero como la copa de un pino, que supongo que a estas alturas de la película ya debes conocerle, ¿no? Si estás un poquito metido en el mundo del viaje, de las redes sociales, de las páginas web, de los libros sobre todo, debes conocer a Juan Villarino, también conocido como el acróbata del camino, así es como se llama su página web de hecho y su Instagram y demás, el acróbata del camino, que es un viajero argentino que en 2005 empezó su vida nómada de viajes principalmente haciendo autostop a dedo por el mundo, y en 2005 empezó viajando por Irán, Irak, Afganistán, un viajazo del que salió un libro que se llama Vagabundeando en el eje del mal. Desde entonces no paró alimentando su blog, que ha ganado muchísimos premios y bastante prestigioso en toda la blogosfera latinoamericana y en castellano. Realmente un blog que me encanta leer. Y por eso, y porque conozco a Juan personalmente, tras varias ocasiones que ha pasado por Madrid, camino a diferentes lugares donde iba a viajar, pues me ha hecho mucha ilusión hoy que nos haya regalado esta hora y cuarto de entrevista que en breve voy a poner. En esta conversación, como habrás visto en el título, hablamos del viaje que hizo con Laura Lazarino a dedo, desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo, desde Egipto, desde la parte norte del continente africano hasta Sudáfrica, un viaje en el que estuvieron viajando 15 meses por el continente africano, haciendo autostop, viviendo la ruta con intensidad, con toda la intensidad que da África vivida a pie de calle, digamos, siendo pateada, siendo vivida muy en contacto con la gente local, disfrutando de la hospitalidad en muchos de los países por los que transitaron, pero a la vez también siendo muy sufrida, porque África tiene esta doble cara, ¿no? Es un continente, como me habréis escuchado decir, que te da mucho, pero te exige mucho. Y ellos, fue un viaje muy duro, muy cansado, también satisfactorio, como nos contará nada más arrancar la entrevista al hilo de mi primera pregunta. De este viaje ha salido un libro escrito por Juan que se llama África 1, el tiempo de los ritos, que narra el viaje, el recorrido desde el Cairo hasta la mitad, hasta Somalilandia y Etiopía. Ahí es donde acaba este primer tomo de los dos que quiere escribir de este viaje. En esta ocasión han optado Juan y Laura, que ya no son pareja, por escribir los libros por separado. Y vamos a hablar, del viaje que está narrado en este libro, pero no solo de las anécdotas y vivencias y problemas y situaciones conflictivas y peliagudas y bellas que ha sufrido en el viaje, sino que nos lanza Juan, que es un filósofo viajero o un filósofo que viaja, nos lanza muchas reflexiones para pensar sobre el cómo viajamos, ya sea por África o por cualquier continente, sobre la colonización, sobre el orgullo, sobre la cultura. En fin, una conversación bastante potente, bastante densa, que me ha gustado mucho mantener con él y que espero que a vosotros os guste, como siempre. Y nada más, que hecha la presentación, aquí os dejo con la entrevista. Espero que la disfrutéis mucho. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Pablo, al fin un gusto, hemos coincidido, un gusto hablar contigo, sobre todo de viajes ahí.
Eso, un placer, un placer. Y de un continente además vamos a hablar que, bueno, nos apasiona y bueno, no sé, bueno, ahora hablaremos un poquito de eso, porque yo iba a idealizarlo un poco, pero yo acabé bastante cansado de mi viaje por África y yo no sé cuál es tu sensación después de tantos meses viajando a dedo por el continente africano. ¿Volvisteis con un sabor agridulce, contentos por lo logrado? ¿Cómo volvisteis de aquel viaje a dedo en el que atravesasteis desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo? Bueno, es una muy buena pregunta porque como vos bien dijiste, hay siempre un halo de romantización y de idealización alrededor de la idea de África. Este viaje, como vos bien hablaste en plural, lo hice con Laura Lazarino, que es una escritora de viajes y también era mi compañera en ese momento. Y bueno, sí, has dado en la tecla que hemos vuelto con una sensación mucho más realista de lo que es África. A ver, no, ahora vamos a hablar en profundidad, pero hemos ido en busca de una África, hemos encontrado otra. Y bueno, y en el medio una gran, ¿no? Una gran movilización interior y muchas transformaciones necesarias para migrar de una África a la otra, del África quizás sí idealizada y hacia, bueno, hacia la afrocontemporaneidad, hacia la realidad de lo que es África hoy. Así que sí, no ha sido fácil ni el viaje ni el libro, teniendo en cuenta que, como vos dijiste, fueron 15 meses viajando en autostop desde Cairo a Ciudad del Cabo, y el tiempo en África se multiplica. Lo digo en el sentido de la tolerancia humana que tenemos como viajeros, de nuestra capacidad de lidiar con la diferencia y a veces con el asedio para meter un poco a la audiencia en este momento un poco en la piel de que viaja por África. No se trata de acacias y atardeceres, por favor. Se trata de cosas mucho más, a veces, vulgares y difíciles. Y bueno, y en ese transitar, escribir el libro fue tan difícil como el viaje. Si bien África tiene su magia, pero no es una magia a primera vista. Jamás es una magia a primera vista de África. Hablabas ahora de esa África, esa imagen del África que tenemos todos antes de ir y de la que te encuentras una vez estás recorriendo durante meses ese continente, porque es verdad que quien va 15 días a los parques nacionales o tal, pues puede volver con esa imagen romántica. Me gustaría preguntarte, cuando estabais preparando el viaje, Laura y tú, ¿qué esperabais encontraros? ¿Cuál era esa imagen del África que teníais como percepción inicial? Bueno, tal vez en realidad la gran sorpresa, bueno, fue, más allá de esa África romantizada, también está lo opuesto, ¿no? Los temores y las dificultades que uno espera encontrar fueron otras completamente distintas, porque no sé si te habrá pasado, Pablo, pero cuando uno dice que va a viajar a África, el mundo se te vuelve en contra. O sea, la gente te deja de hablar. O sea, tú declaras que vas a África y hay gente que, o sea, que realmente te dice, pero, che, tío, o no importa, estás en Argentina o en España, pero que no ves las noticias, o sea, te tratan como si uno fuera un bonzo insensible a la evidencia, como, a ver, hay guerras civiles, entonces ahí entra a jugar el África imaginaria, un infierno imaginario, cuyas dificultades no van a tener nada que ver con las otras que vas a encontrar, pero que te hacen dudar de viaje, claro, ¿no? Es lo que están constantes, esos son los apocalipsis trillados con los que los medios martillan constantemente, que son siempre las tragedias superlativas que ha tenido África, ¿no? Las grandes hambrunas, los de guerras civiles, las aldeas masacradas a machetazos por el Boko Haram, toda esta iconografía casi dantesca, que a mí no me gusta como escritor usar la palabra dantesca, salvo cuando realmente la imagen implica llamas y fuego. Bueno, pero en este caso la uso. Ese apocalipsis que se va tejiendo en el África del imaginario colectivo no tiene nada que ver con las dificultades que después día a día te cierran el camino y te cierran el paso, ¿no? Que son mucho más mundanas, que no tienen nada que ver con helicópteros de Naciones Unidas arrojando víveres en paracaídas. Y sí, claro, como vos dijiste, bueno, en mi caso, sabes, te voy a confesar que yo no tenía una África idealizada. Admito eso. África fue el último de los continentes. Estoy borrando a Oceanía, pobre, pero bueno, es que nunca, por ahora, realmente me he morido de ganas. O sea que, pero de los grandes continentes, de los continentes en serio, pobres australianos, fue el último de mis continentes en recorrer. Y sí tenía una Latinoamérica
romantizada, con esas reminiscencias de nuestros pueblos originarios, y una Europa también idealizada, pero a la Europa idealizada la he encontrado y ha superado mis expectativas. ¿No? De los pequeños, de las campiñas y los pueblecillos y los restos medievales. Y tenía un Medio Oriente y un Asia bien idealizadas, que también superaron mis expectativas. Pero de África, yo nunca había soñado con viajar a África. Fue más una misión bueno, vamos a África porque justamente como no hay nada puntual que me haya hecho o sea, sí estaba la fuerza, ¿no? De África seduce por el solo peso de sus palabras, ¿no? Cuando vos nombrás el lago Tanganica, el Zambezi, no es necesario, ¿no? Creo que hay otros continentes a los que vamos porque hay fotos que nos mostraron y nos gustaron. África para mí me llamaba desde el sonido, desde las palabras, desde un lugar bastante extraño, admito que me llamaba. Y desde ahí fui a África. Entonces no tenía un África ideal, pero sí tenía por ahí sí mis miedos, ¿no? Y que no tenían que ver con la guerra civil. Y recuerdo haberte, en una conversación previo paso por Madrid, antes de África, te he consultado, recuerdo, sobre la hospitalidad en África, ¿no? Sobre como si la gente, si uno podía como brindarse fácilmente a los extraños, que era mi miedo porque venía muy malcriado de Medio Oriente, ¿no? Y de las culturas musulmanas. Entonces creo que no tenía esa África idealizada tan definida, desde ya los parques nacionales, y sí quería ir a aldeas, quería lograr, que es un poco el eje de mis viajes, acercarme a poblaciones que son totalmente laterales a los destinos turísticos. ¿Y cuál iba a ser la dificultad de hacerlo en África? Entonces, esos eran un poco mis objetivos, ¿no? En el viaje a África, de tratar de cómo abordar un territorio tan amplio logrando ese zoom, encontrar esas aldeas, esas realidades. Y me comentabas que como que no estaba en tu órbita principal, digamos, de destinos viajeros, pero ¿cómo surge la idea o por qué elegís África? Bueno, por un lado, como te contaba antes, el primer continente al que viajé fue Europa, saliendo de Argentina, después vino Medio Oriente, Asia, después Latinoamérica. O sea, conocí primero Tíbet que Bolivia. Siempre yo creo que el orden en que un viajero va recorriendo el mundo dice mucho, ¿no? De sus curiosidades y también de sus temores. Y yo creo que en ese sentido, si bien a uno le gusta siempre pararse en un lugar distinto, no caer en los lugares comunes, yo admito, digamos, la vulgaridad de mi situación. O sea, yo lo digo haciendo autohumor y autocrítica. África no me llamaba tanto como el resto de los continentes, y creo que se debe un poco a ese abismo cultural que terminé encontrando en África, esa diferencia. Creo que África nunca estuvo tan estrechamente vinculada a Occidente como sí lo estuvo incluso Asia, Medio Oriente. Son culturas que se influyeron constantemente unas a las otras. África siempre fue un distinto, hay una otredad mucho más pronunciada en África. Y creo que eso termina también asustando a los viajeros de alguna manera. No sé si asustando es la palabra, pero haciendo que África quede un poco relegada en esa prioridad de viajes. No sé si igual lo que digo es igual en Europa. Por ahí estoy pensando en el perfil del viajero argentino, que vamos primero a Europa, después Latinoamérica, o primero Latinoamérica, después Europa, después el sudeste asiático, después, como que hay un orden. Y África, tal vez ustedes lo tienen más cerca, ¿no? Geográficamente, claro, invita mucho más porque hay prácticamente un puente terrestre, ¿no? A través de Gibraltar. Entonces es natural, es una alfombra roja tendida hacia África, desde España. Pero desde acá es una operación logística muy distinta llegar a África. Pero bueno, creo que finalmente se dieron una serie de factores que nos llevaron a África. Un poco es que en mi viaje por Medio Oriente yo me había quedado como en las puertas, porque había llegado hasta Luxor. Había entrado en Cairo, o sea, en Egipto, Sinaí, Cairo, había hecho los oasis del desierto occidental y había empalmado con el Nilo a la altura de Luxor y había desde ahí subido, vuelto a Jordania, Turquía, Irak, Irán, Afganistán, todo el viaje que está contado en mi primer libro, Vagabundeando en el Eje del Mal. Entonces, habiendo estado en Luxor, me acuerdo con un ruso que estábamos viajando, él mirando los mapas y dice, pucha, es que desde acá podríamos bajar a Sudán, Etiopía, Djibouti, o sea, podríamos llegar a Irán bajando a través de Sudán, Etiopía y el Cuerno de África, y después, haciendo Yemen, Omán, que en ese momento Yemen era tranquilo, Yemen, Omán, y cruzando a Irán a través del puerto de Bandar Abbas. Y a mí me quedó mucho ese recorrido, como esa dirección, no sé si te habrá pasado alguna vez de resignar una dirección posible y te queda. Y yo creo que esa fue la semilla del viaje de África.
Sí, yo diría que definitivamente esa fue la primera ficha, digamos, del dominó, ¿viste? Que desencadenó como ya la curiosidad y ponernos en marcha. Juan, unos años antes con Laura Lazarino, que la mencionabas antes, habíais viajado 18 meses por América Latina, también a dedo, un viaje del que, por cierto, salió un fantástico libro titulado Caminos Invisibles. ¿En qué os notasteis diferente a la hora de empezar ese gran viaje que hicisteis por América Latina, que era un poco, yo creo, con la misma filosofía viajera, respecto a cómo empezabais este viaje por África? A ver, yo creo que el viaje por la América Latina tenía esa gran ventaja de que estábamos en realidad, claro, recorriendo una cultura que nos es muy, muy cercana y sobre la que tenemos mucho acceso a información e incluso conocemos la idiosincrasia nacional de cada uno de los países que íbamos a atravesar, quizás con la excepción, seguramente luego uno va haciendo un refinamiento de ese conocimiento, ¿no? Uno también tiene estereotipos, pero al menos tiene estereotipos. En África uno descubre que uno ni siquiera tiene prejuicios de qué agarrarse. A ver, si yo te digo Burundi o Uganda, para mí Uganda no, era indistinto a Tanzania o a Kenia, era una masa bastante homogénea de África. En cambio, en América Latina, con la excepción quizás de las Guyanas y de Surinam, que sí eran países totalmente ajenos a la cultura del resto de Sudamérica, ¿no? Entonces, salvo eso, nosotros sabíamos a dónde íbamos. En cambio, no sé si tu pregunta iba sobre la logística o sobre los preparativos y la parte esta de cómo uno se para frente al viaje, pero la diferencia era esa. Nosotros nos sentíamos realmente que nos adentrábamos en un territorio totalmente nuevo. Quizás yo con la ventaja de que Egipto y Sudán son Medio Oriente. O sea, culturalmente, vamos, que si ya estuviste qué sé yo, en el Kurdistán, en Turquía, Afganistán, Pakistán, donde sea que haya cultura musulmana, vos te vas a poder mover muy bien por Egipto y Sudán, porque si bien Sudán ya es una transición, ¿no? Porque tenemos ahí a los nubios y es una transición entre el África, digamos, negra y la subsahariana y el África, digamos, árabe. Entonces, yo tenía esa ventaja. De hecho, hablaba un poco todavía de árabe, de mucho viajar por aquella zona. Lo básico de árabe, estaba cómodo con eso y bueno, ya me daba una gran ventaja. Ahora, ya entrar a Etiopía fue como, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué pasa con esta gente? O sea, ¿qué es esto? O sea, son normas culturales completamente distintas, ¿no? Y me queda, cualquier palabra cae muerta como una paloma muerta en el suelo, ¿no? Para hablar de Etiopía. Distintos, poquísimo. O sea, es otro universo de Etiopía. Entonces, ahí empezó realmente el viaje. Ahí, ¿no? En la frontera entre Sudán y Etiopía fue como, la gente mira distinto. O sea, yo las miradas las sentía como cigarrillos que se apagaban en mi nuca. Sentí las miradas, te habrá pasado en África de sentir las miradas, no de verlas, de sentir que te miran, de ser distinto. Y ojo, eso no es sinónimo de hostilidad. Es simplemente una curiosidad enorme, es como cargas opuestas que se encuentran, ¿no? Bueno, uno ahí destaca, por más que muchos viajeros jugamos a disfrazarnos de locales, que nunca me gustó mucho lo de cubrirme turbantes y todo eso, sí que claro que destacamos, hagamos lo que hagamos. En cualquier caso, físicamente el viaje empieza en Egipto, en el Cairo, que como dijiste habías estado 10 años antes tú, pero para Laura toda la ruta que ibais a recorrer era virgen totalmente, era desconocida. Ella no había estado en esa zona y creo que Egipto fue un país que no fue especialmente fácil. Tras unos primeros días en el Cairo, ya desde el primer momento fue un país exigente. Bueno, a ver, Egipto tuvo como primero unos días de bastante amabilidad en las calles y como, bueno, lo que te comentaba antes, ¿no? La gente invitándonos a almorzar en la calle, en el medio del mercado y todo eso que de Medio Oriente yo ya estaba acostumbrado y que yo disfrutaba justamente a través de la sorpresa de Laura, yo disfrutaba, porque para ella, si bien habíamos estado en Albania, que tiene un poquito de esto, para ella era nuevo. Entonces era como mostrarle a ella un territorio del que yo siempre le había hablado y había viajado, etc. Pero claro, no fue un país fácil. Creo que para una mujer viajar por Egipto es bastante demandante y estresante. Para un hombre también, pero para una mujer más. Y si bien muchas veces, no sé, cuando digo que fuimos a Sudán, la gente me mira un poco como, pero Sudán no es peligroso. Y sin embargo, es que en Sudán, o me preguntan las chicas si es seguro para una mujer, y yo digo, mucho más que Egipto. Es que Egipto es
un país con una cultura, digamos, donde está bastante normalizado molestar al viajero, ¿no? Además del machismo y del factor de un Islam malinterpretado, o como sea, no vamos a entrar en ese campo ahora, pero sí que, o sea que sí que la pasamos mal y hubo incidentes. A ver, literalmente en la autopista entre Cairo y Alejandría, yo terminé a los golpes con un taxista, tipo golpeándolo contra su auto y metiéndolo dentro del auto de una patada. O sea, literalmente le di una patada que entró al auto y le cerré la puerta en las piernas porque acababa de molestar a mi compañera y terminamos a las piñas. Y bueno, sí descubrí ahí que si bien son bastante molestadores, no están acostumbrados por ahí al desenlace físico, que en Sudamérica estamos bastante acostumbrados a que las cosas terminen mal. Eso jugó a favor. Pero sí, claro, constantemente en Egipto situaciones feas donde, ¿entendés? Pero esperá, estoy yo adelante, ¿no? Estando yo adelante, no tenían ningún problema ahí los tipos en insinuarse, en molestarla. Entonces, bueno, sí, ha habido momentos bastante así con asperezas, aunque en general la gran mayoría de la gente, bueno, no. El resto fueron como solamente el estrés del turismo. Egipto estaba en un muy mal año porque había caído un avión en el Sinaí, un avión ruso, lo habían derribado y bueno, al no haber turismo, los mercaderes, los que te venden el pasión feluca, en camello, etcétera, se te abalanzan porque están desesperados por llevar un ingreso a sus hogares y eso, digamos que Te desgasta. te repercute. Y sí, bueno, y es parte, igual yo en esto quiero ser muy, muy sincero, es parte de que, bueno, si uno elige ir a Egipto, que es un lugar ultra turístico, uno no puede esperar algo distinto si uno de los métodos que utiliza para apropiarse de una realidad o la manera en que uno viaja es de determinada forma, uno no puede esperar un resultado distinto y una autenticidad en los intercambios que se dan con la gente local. Si vos reservás una excursión para ir a la isla de los Uros, en Perú, o reservás una excursión, un safari en Tanzania, y te dicen que te van a llevar a una aldea Masái, que se la pasan saltando cada 2 horas, cada vez que pasan, saltan cuando ven un Land Cruiser, claro que tu experiencia va a ser esa. No podés pedir otra cosa porque no hiciste ningún esfuerzo para generar un viaje distinto. Yo, como sabés, hemos hablado mucho, Pablo, considero que el diseño de un itinerario es un proceso creativo y para mí un mapa es un lienzo. El diseño, si uno va al lugar a los highlights de la Lonely Planet y a los lugares que te contaron y viste la foto en Instagram, claro que vas a tener esas experiencias, lógico. Hay otros que vieron la misma foto, hombre, pero entonces yo no me sorprendía, ni criticaba ni juzgaba, yo entendía que esa gente estaba desesperada por su ingreso. Pero Egipto después tuvo su parte linda porque un poco hackeamos ese itinerario, entonces, bueno, tomando un buen mapa de papel y buscando las aldeas al sur de Cairo, más o menos a la altura de Minya, que es una antigua ciudad que era un centro algodonero, que tuvo su bonanza fines del siglo XIX, y bueno, con linda arquitectura, pero bueno, desde ahí empezamos a caminar por el Nilo, y lo que vimos fue totalmente distinto, porque es como que cuando uno va a Egipto, uno tiene esa imagen, ¿no? Las pirámides, el Nilo, pero lo que yo observé es que después pocos viajeros se encuentran con el Nilo fuera de los lugares que están pautados para ese encuentro. O sea, te alquilás una feluca en Luxor y lo viste en el centro de Cairo, punto. Y bueno, y hay que deconstruir la manera en que abordamos un destino. Sí, de todas maneras dices esto, pero yo estaba mirando ahí el libro antes, hojeándolo y demás, y comentas lo difícil que es saliros de la ruta en ocasiones, hasta de hecho que la policía os puso muchos impedimentos y que tuvisteis que escapar de la policía incluso. Eso es lo que te iba a contar, que cuando lo hicimos una caminata que funcionó parcialmente porque sí, llegamos a las aldeas, genial, la gente nos recibió en su casa y hablábamos, y veías el Nilo cotidiano de los campesinos, ¿no? La gente con los carritos tirados por burros, llevando caña de azúcar. Entonces, sí lo veímos y sí fuimos a varias aldeas, pero en la mitad de esa idea, ¿no? De ese recorrido, la policía nos interrumpió porque ellos no quieren realmente que el turismo se vaya a los lugares, o sea, ellos quieren lo contrario, que vos te quedes en Luxor, Cairo y Asuán, en fin. Porque, bueno, complejo el tema, pero en teoría es para protegerte, porque hay algunos grupos insurgentes. Pero bueno, también ellos no quieren que uno meta las narices en ciertas situaciones que hay, porque hay muchos pueblos oprimidos ahí, las minorías cristianas, por ejemplo, en esa altura del Nilo Medio, sería no es ni el Alto ni el Bajo Nilo, el Nilo Medio, todas las comunidades coptas, por lo que he escuchado y lo que he hablado con la gente, están bastante unos escalones por debajo del resto de los egipcios.
Entonces, y después tienen la contra, que son como los hermanos musulmanes, que es un grupo insurgente que está como alineado con Al-Qaeda. Entonces, bueno, por varios motivos no quieren que uno ande por allí, de la misma manera que los chinos no quieren que uno ande en el Turquestán. Y que o sea, fue igual. La situación que yo viví cerca de Kashgar, cuando la policía me echó de las aldeas al sur de Kashgar, entre Tashkorgan y Kashgar, fue lo mismo que pasó en Egipto, al sur de... Sí, que no les gusta que te salgas de la ruta. Es muy cómodo que los turistas estemos ahí bien pautados en los sitios que nos quieren enseñar. Bueno, después de Egipto vino Sudán y antes nos mencionabas cómo de repente eso fue un cambio a una cultura súper hospitalaria, de aldeas tradicionales. ¿Cómo fue transitar por ese país del que, por otro lado, se conoce bastante poco? Es cierto, Sudán sigue siendo un misterio para la mayoría de los viajeros y viajeras. Bueno, no más mencionar también, Pablo, que todo esto que estamos conversando, por si alguien acaba de entrar a la conversación, ¿no? Es parte del libro, cuando te refieres al libro, se trata de mi cuarto libro, de África 1, porque van a ser 2 tomos. El tiempo de los ritos se llama y cuenta justamente la primera parte de todo este periplo que estamos hablando. Y bueno, y Sudán es parte de este libro y de la primera mitad del periplo. Un país que me apasionó, Sudán. Lo primero que escuché al entrar en Sudán, el cambio lo marcó el silencio, la calma de la gente. Es como ir de Buenos Aires al interior de Argentina, un pueblo. La prisa, ¿no? El estrés urbano. Al cruzar, claro, de Egipto a Sudán es muy palpable el cambio. Y en el norte de Sudán, la verdad que sí tenía buenas referencias de la cultura nubia, pero vamos, que me pasó por encima. Realmente la gente muy hospitalaria. Creo que fue, en ese sentido, si tomamos la hospitalidad como eje, fue el país más hospitalario de África, sin dudas. Porque Tanzania también fue muy amistoso. Yo amo Tanzania. Tanzania es realmente creo que mi favorito en África. O sea, no es Sudán mi favorito, pero porque la hospitalidad no es lo único que evalúo, ¿no? En un país. Pero a nivel hospitalidad, en cada aldea, nosotros llegamos a Abri, o sea, cruzamos la frontera, estuvimos un día en Wadi Halfa, hicimos base en Abri y desde allí hicimos una caminata de una semana siguiendo el Nilo. Y hubo un intento de comprar un camello, que fue... Eso me había parecido leer, efectivamente, en el libro, sí. Sí. Bueno, hubo un intento de comprar un camello, pero bueno, demandaba más días las tratativas hasta encontrar un camello apto. Encontramos uno, pero lo tenía un tipo que estaba del otro lado del Nilo. Lo tenía que cruzar en balsa. El camello tenía vértigo, no lo podía subir a la balsa. Entre camellos con vértigo y demás factores, se complicó la logística de la compra del camello. Y bueno, al final lo pospusimos. Estoy haciendo un spoiler del libro. Pero igual hay un capítulo entero dedicado al motivo por el cual queríamos comprar un camello. No fue algo tan sencillo como, compremos un camello. Tenía un motivo conceptual que se remonta a mis orígenes de filatelista, como alguna vez te comenté. Los sellos postales de Sudán, de la época colonial británica, tenían un camello y el cartero llegaba a camello. Eso lo corroboré hablando con los ancianos, que hasta la década del 50, en la zona de Nubia, el cartero llegaba o en vapor o en barco a vapor propulsado a paleta, como todos los vapores que se movieron por el Nilo, hasta eso, y también en camello, ¿no? Ya en una zona más local para ir de aldea a aldea. Y las ancianas se acordaban de los tipos llegando en camello, todo era muy loco. Y después, bueno, una especie de homenaje a una gran viajera polaca, que es Kinga Free Spirit, que también recorrió buena parte del norte de África en camello. Entonces, bueno, había varios líneas confluyendo hacia ese motivo, hacia ese momento del itinerario de por qué yo quería comprar un camello. Y ahí volvemos a esto de que para mí planear un viaje es como pintar en un lienzo, ¿no? Cada trazo tiene un motivo, no hay al azar. O al menos no es la manera en que yo lo hago. Y bueno, y en esas aldeas, como te comentaba, el sur de Abri, realmente sentí como, viste, como la quinta esencia, ¿no? De la cuestión. Ahí del Nilo con esas aldeas de adobe, de casas coloridas, porque los nubios construyen sus casas a mano con un amor que emociona, de un minimalismo. Es un minimalismo de adobe el de los nubios, ¿no? A mí me sorprendió un montón las casas, que entrabas a las casas y lo único que había eran camas. El mobiliario eran camas. No solo porque dormían en ellas, sino porque se recostaban, conversaban, los usaban de mesa. Y cuando llegaban invitados, bueno, tenían cantidad de camas que sacaban a los patios internos de las casas y dormías bajo las estrellas.
unas casas con nada, unos dinteles de colores, unos portones de adobe siempre pintados a mano con colores, con mucha alegría. Y en cada lugar que poníamos un pie, era obligatorio que alguien aparecía y te hacía una señal y era que tenías que ir a su casa como fuera, porque no te podías escapar. Realmente en ese sentido parecían pashtunes, ¿no? Parecían pakistaníes, ¿vale? A ese nivel te los pongo. Albania, Pakistán y Sudán. No sé si hay alguien ahí que les haga sombra. Y bueno, así fue el camino, ¿no? Hasta Jartum. Yo creo que en Sudán debemos haber hecho 3 noches de hotel o 4 en un mes. O sea que no había motivo. En la capital, llegamos a la capital y dijimos, bueno, a ver, nada, acá vamos a un camping, tenemos carpa. Fuimos al Nile Sailing Club, no sé qué, ahí sobre el Nilo en la capital, y estábamos poniendo la estaca de la carpa, y aparece un tipo en una 4x4, 0 kilómetros, y me dice, I am concerned about your comfort, sir. Que se preocupa por vuestra comodidad. Claro, este tipo acá siguen con la colonia en la cabeza, porque me habla de sir, no sé qué. Y ahí fuimos arriba al Land Cruiser, a la miércoles la carpa, la desarmamos, corriendo la desarmamos. No, dale, vamos. Dice, no pueden venir a mi casa, dice en un momento. Había 40 grados, 38 a la noche en Jartum. Claramente accedimos a la hospitalidad de Asim, este hombre, que es personaje del libro. De hecho, hay una de las fotos de página completa que tiene el libro, es un retrato de Asim. Y nada, es siempre lo que hablo de la hospitalidad, es que te permite conocer pliegos de la sociedad que no ves desde un hotel, porque Asim no es que nos fue y nos mostró una mezquita, Asim nos llevó una carrera a caballos. ¿Cómo? Sí, era fanático del hipismo y fuimos a ver competencias de equitación en Sudán, que en la vida me hubiera imaginado que había un ambiente, un nicho de equitación en Sudán. Bueno, lo hay. Y bueno, y obviamente todas las percepciones que uno logra a través de ese contacto, ¿no? De estar muchos días con alguien y conversando. Estamos hablando todo el rato de hospitalidad genuina, en el sentido más puro de la palabra, de no esperar nada a cambio, entregar para no recibir, y estoy pensando en tema económico, ¿no? Bueno, es bueno que lo mencionás, y voy a desviarme para una pequeña reflexión, pero en estas épocas está bueno lo que decís, porque sí, es hospitalidad analógica. De hecho, ese tipo de cosas y de contactos no tienen nada que ver. Hoy día está muy de moda hablar del, ¿cómo es que le dicen? El travel hacking. Ahí está, el travel hacking. Uh-huh. Y cuando vas al fondo de la cuestión, lo que te están vendiendo es que te subas una aplicación al teléfono y te vas a cuidar una casa. Está muy bien, es muy bueno House Sitting, pero no responde al nombre que le están poniendo, ¿no? Como que en realidad hackeo esto y hackeo lo otro, pero se te apaga el teléfono y tus putas 5 aplicaciones y te quedaste sin hackeo, macho, porque no sabes hablarle a una persona y mirarle a los ojos. Entonces, a ver si volvemos un poquito. Creo que el siglo XIX tiene mucho para enseñarnos, ¿sabes? Lo digo muy seriamente. Creo que estamos volviéndonos unos autómatas, que el viaje independiente se nos está convirtiendo en un viaje masivo, pero cutre, hecho con poca plata. O sea, voy a que tenemos que recuperar esa esencia, que por supuesto hay un montón de gente que lo hace, pero que hay otra generación joven que quizás nos está escuchando y tiene que cuestionarse esto de que ahora viajar es una suma de aplicaciones en tu teléfono, que con una reservas el Airbnb, con el otro lo otro. Eso no es hospitalidad. Couchsurfing terminó mostrando la hilacha. Couchsurfing siempre fue lo que terminó siendo. En potencia lo fue. Ya por el tipo de plataforma que tenía estaba condenado a convertirse en una especie de plataforma para citas y nada, Airbnb lo terminó, ¿no? Qué sé yo. La hospitalidad pura, para eso creo que funciona más como observando lo que tenés alrededor y hablándole a la gente. Y eso lo aprendés viajando, ¿no? Con una aplicación. El siguiente país en la ruta fue Etiopía, que antes has mencionado. Fue vuestro país, como decías al principio, como donde de verdad empezó el viaje, ¿no? Para los dos, un territorio incógnita totalmente, nuevo para los dos, otra nueva cultura. ¿En qué fue tan diferente entrar en ese país? Bueno, Etiopía es diferente. Como todo país que está en un altiplano, está ya condicionado, ¿no? La diferencia, igual que Tíbet, igual que Bolivia. Ya eso lo determina, ¿no? Han tenido siempre su propio calendario, su propio alfabeto, el único país africano en usar un alfabeto no latino o no árabe o algo, ¿no? Su propio alfabeto, calendario, su propia manera de saludar, su propio cereal con el que hacen
único en el mundo que crece nada más que ahí, con el que hacen una comida. Por el lado de la gastronomía, ya empiezo a responder a tu pregunta, ¿no? En un país donde te tenés que adaptar al paladar local, porque la injera, que es este alimento que se produce con este cereal, que solo se produce en Etiopía, termina teniendo un gusto agrio. Y eso sumado a que ellos le ponen salsas picantes arriba de lo agrio, no es una combinación a la que el paladar occidental uno asocia lo agrio a lo que está podrido, o lo que está en mal estado. Entonces ya de por sí, bueno, que en Etiopía la comida no va a jugar a tu favor, a pesar de que he visto que está de moda en Europa ir a restaurantes etíopes, pero eso hay que tener en cuenta que es una ilusión óptica. O sea, Una versión descafeinada, sí. claro, yo fui en Milán a un restaurante etíope e incluso había un menú, gente que te carnes, y yo dije, pero esto no es Etiopía, esto es cualquier cosa, no me mientan. Entonces, sí, en su estado, la receta de los platos etíopes es hermosa. Los recursos reales de Etiopía no permiten, salvo en los restaurantes turísticos, siempre hay que decirlo que sí. En Gondar, en el norte de Etiopía, hay un restaurante hermoso que siempre íbamos ahí. Bueno, Gondar fue el primer lugar al que llegamos en Etiopía. Y sí, en Gondar y en un par de lugarcitos hay lugares, pero después cuando estás viajando en autostop, frenaste en un cruce de 2 rutas y hay un puesto con 4 sillas de plástico y alguien que cocina, lo que tiene es injera, una salsa picante que ni siquiera tiene un sólido, es líquida y ya, y te vas a la cama con eso. Y así 90 días, porque estuvimos 3 meses. Entonces, no sé la versión, o sea, obviamente si vas en un tour de 15 días te van a atender muy bien, pero si te quedás, eso fue un factor. Pero el factor que más quizás nos sorprendió es que el etíope tiene un orgullo a la altura de la historia que tiene Etiopía, que es un país, la verdad que yo tengo una relación de amor-odio, Pablo, con Etiopía. Me parece a mí en la contratapa del libro hay una frase que me quedó y me viene en mente ahora, y es que dice, Etiopía es una bailarina enajenada de su propia música. Etiopía como que es un país que tuvo su propia monarquía, sus propios emperadores, una dinastía que reinó más antigua que Roma. O sea, cuando Rómulo y Remo se prenden de las tetas de la loba y fundan Roma, Etiopía ya llevaba un siglo como imperio. Y en ese momento tenía la religión judía. O sea, era un imperio judío en el corazón de África en el siglo VII a.C. Con esos antecedentes vos no podés terminar teniendo un país y una sociedad muy normal. O sea, convengamos. Y lo digo en el buen sentido, en que Etiopía es única por esa combinación de influencias. Su raza es única, su etnia es única. Porque está mal decir raza ahora. Decimos etnia, es como un escondite vacío, ¿no? Salís de uno, te metes el otro, querés decir lo mismo, pero no importa. Etiopía es, como te decía, con esos antecedentes y con toda su historia, o sea, es un África, un castillo es Etiopía. Es increíble. Y difícil a la vez, porque claro, a mí realmente nuestro primer encontronazo, te voy a contar, situación de viaje bien concreta, ¿no? Pasamos de la filosofía al viajero ahí, adentro de su habitación, en una pensión. Eso es lo que yo quería ahí. Vamos allá. Estamos en Etiopía. Estás en un hotel donde no es una pensión de la más barata, la dueña habla inglés, eso ya te da una pauta, es una guest house, ojo. Entonces, primera noche, dormimos, 6 de la mañana, boom, 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 la puerta abajo. Money, se escucha del otro lado, ¿no? Money, money. Yo, ¿qué le pasa? Hombre, venía a cobrarnos el empleado Yo, pero te pago la mañana, ¿no? O sea, no me voy a salir corriendo por la ventana, te pago la mañana. Money, money, bueno, fui y le pagué, ¿no? Me olvidé después. A la otra noche pensé que fue, bueno, un empleado. A la otra noche lo mismo. Entonces, claro, el tercer día me levanto y busco a la dueña. Digo, che, ¿qué le pasa? Digo, ¿querés que te pague por adelantado y me dejás dormir? Porque no. Me dice, ay, disculpen. No, lo que pasa es que me dice, we do not know how to be polite. We have never been colonized. O sea... Ya. No sabemos cómo ser educados, ¿no? Que nunca nos han colonizado. Sí. Entonces, ahí entendí que África me iba a poner en lugares extraños. Porque claro, vos no sabés si seguir quejándote o sentarte con esa chica y decirle, pero escúchame, no, vos no te tienen que venir a educar. O sea, son dos cosas distintas. Pero África te pone siempre en lugares y en casilleros incómodos, desde lo discursivo, porque, bueno, ahí empezamos, ¿no? O sea, ya con que me digas que en realidad eso es así porque no te colonizaron. Entonces yo no entiendo si tu mensaje es que te tendrían que haber colonizado o me estás haciendo una ironía de que en realidad yo estoy esperando algo que ellos no quieren ser porque no les gusta ser amables. Bueno, es un tema escabroso, pero ahí empezamos a darnos cuenta que
que los etíopes son unas personas que tienen algunas asperezas en el trato con el extranjero, no sé cómo será entre ellos. Pero bueno, claro, con semejante historia, realmente ellos tienen de qué jactarse. Fueron el único país africano no colonizado, es un hecho. Los intentos de Italia fueron una escaramuza. Italia hizo un papelón, una payasada hizo ahí en Etiopía, porque no le fue muy bien. Tuvo solo 5 años en la Segunda Guerra Mundial, pero no logró hacer una ocupación efectiva. Perdieron al final contra los ingleses. Que eso, de hecho, también fue uno de los motivos. Mi tío abuelo estuvo en esa guerra, que era italiano. Y claro, yo de chico había encontrado en casa, revolviendo los cajones, una postal enviada desde Gondar. Año 1992, o sea, nos vamos de la habitación cutre de Etiopía con el tipo golpeando diciendo money a mi yo del año 92, encontrando una postal y buscando en la enciclopedia. Bueno, no había Wikipedia, era la enciclopedia. Gondar, ciudad del norte de Etiopía. Ah, mira vos, famosa por sus castillos, y bueno, desde ahí me quedó, ¿no? Por ir rebobinando tu pregunta, Etiopía también era uno de mis motivos para ir a África. Creo que era el país que más me interesaba. Y estuvo a la altura, realmente estuvo a la altura, porque uno no puede ir a buscar, y eso lo aprendí en Etiopía, uno no puede ir a África y salir a rapiñar la belleza para sus redes sociales y salir ileso, como uno puede hacer en el sudeste y sacar esas hermosas fotos, y uno se va, ¿no? Uno va, saquea a los lugares de el capital simbólico que implica ser viajero y subir fotos que muestran que fuiste a lugares que el resto no fue, y tenés capital simbólico, ¿no? Porque es capital en definitiva. Hay estudios muy interesantes que muestran cómo el capital simbólico no es distinto al capital financiero, tiene la misma dinámica y las mismas ambiciones despierta. Entonces, vamos ahí, rapiñamos nuestras fotos, no sé qué, y nos vamos. No, África te cobra un peaje. África te obliga, o sea, ¿querés la fotito? Vení, vení. Claro. Entonces, nosotros desde Gondar emprendimos una caminata. Y en esa caminata cambió todo. En esa caminata cambió absolutamente todo el resto del viaje. ¿Qué es lo que pasó sin hacer spoiler? ¿O qué representa una caminata? Fue una decisión, como yo te decía, esto de hackear los itinerarios de alguna manera tradicionales, tratar de bordear el lago Tana, que es la fuente del Nilo Azul, que está ahí al sur de Gondar, y es una de las 2 fuentes del Nilo, ¿no? Que tiene su otra fuente en el lago Victoria, en Uganda. Y bueno, claro, es una zona, la verdad, bastante golpeada, con un campesinado en condiciones de supervivencia, no mucho más. Y bueno, y eso fue, como contaba el otro día en Buenos Aires, ¿no? En la presentación del libro, que yo contaba que escribir el libro fue revivir un poco las cicatrices de África, de haber viajado por África, porque vimos cosas difíciles, no es fácil caminar, o sea, hay veces que uno piensa que con estar, yo siempre fui de la teoría de que con visitar un país uno está de alguna manera sanando, colaborando. Por ejemplo, cuando yo fui a Irán, la gente me agradecía por el hecho de que yo estuviera ahí, porque la reputación del país es tan mala que el hecho de que llegue un visitante implica un montón de cosas simbólicamente para el local. Dicen, no somos tan malos, hay gente que ve nuestra cultura, qué bueno. Entonces, viajar por Medio Oriente y por países musulmanes, el viajero termina haciendo esa operación de saneamiento, de reconciliación. Y yo pensaba que eso era una máxima que aplicaba a todo el mundo, pero en Etiopía me di cuenta de algo que tendría que haberme dado cuenta solo, pero que cuando la situación del día a día, de la supervivencia, no está resuelta, la gente no tiene esa predisposición a la hospitalidad. Nosotros caminábamos y éramos seguidos por una maratón de 30 a 60 niños que nos pedían dinero, que nos pedían comida, que nos tiraban de las tiras de las mochilas. O sea, es algo que yo no vi en Kenia o en Tanzania. Esto no es una imagen de África genérica, es una imagen de Etiopía que tengo. No lo volví a ver. Pero realmente fue muy difícil plantarse frente a esa situación, llegar a una aldea, buscar dónde acampar. Recibimos hospitalidad, no voy a decir que no. Pero bueno, al estar viajando en una situación así, de pronto te cuestionás la validez moral me refiero, de vos, de tus pasos como viajero, ¿no? Hay veces que todo el amor de tus pasos no alcanza, y es el nombre de uno de los capítulos del libro, cuando el amor de tus pasos no alcanza, que retrata esta parte del itinerario. Y fue un híbrido, fue muy interesante, porque por un lado, para mi ojo, que soy aficionado a la historia, bueno, todo tiene una validez, el ir y conocer. Descubrí, por ejemplo, que las mujeres de esa zona, no sé si eso está muy documentado,
al menos en la literatura viajera creo que no he visto referencias, pero las mujeres de esa zona se adornan con monedas austríacas de plata, con thalers. El talero o thaler en alemán es una unidad monetaria alemana medieval que sobrevivió hasta el siglo XVIII y eran utilizadas por el Imperio Austrohúngaro en su comercio exterior y de esa manera llegó a los puertos de Doca, de Moca y de Adén, y de ahí se filtró en Etiopía. Y la gente los Amara, que es la etnia del norte de Etiopía, los empezó a utilizar como amuletos. Y hoy, una de cada 3 mujeres del norte de Etiopía, las campesinas, llevan colgando una moneda de plata con la cara de María Teresa, la emperatriz. Y yo nunca vi que nadie lo dijera, pero es así. Fechadas en 1780, porque me tomé el detalle de pedir prestada una para mirar. Entonces, te encontrás cosas muy locas, muchas capas de la historia confluyendo en esa región, pero a nivel humano fue difícil. Por esto que te contaba, el ver es un país con 38% de malnutrición infantil, y bueno, y cuando llevas varios días caminando en esa situación y contás algo en redes sociales, la gente te responde desde su África imaginaria, ¿no? Porque, claro, lo que decían es, qué terrible lo que les hemos hecho a los etíopes, lo que les hemos hecho con la colonización. Yo digo, no, acá todos me están diciendo, es que no fueron colonizados nunca, lo festejan como si hubieran ganado el mundial, como si fuera el gol de Maradona a los ingleses. Etiopía no fue colonizada y te lo va a decir el que te sella el pasaporte de entrada, el de salida y todos. Entonces ahí también, sí, pero entonces, ¿cómo es? Es todo lo malo de África, porque el etnocentrismo también funciona a la inversa, ¿no? Nos creemos responsables hasta de los fracasos ajenos. Inventamos las cosas como occidentales, pero también si fallan somos nosotros. Y no, tal vez África tiene que confrontar también sus propios demonios. Eso fue una de las lecciones más fuertes también para seguir analizando África. A ver, bueno, ¿qué pasa acá? No es solamente el mercado global, que sí también tiene una gran culpa, y está analizado en el libro, ¿no? Cómo funciona cómo la liberalización de la economía y el agro terminan complicando al productor local. Bueno, es algo complejo y está analizado. Yo la verdad que no soy un economista, pero me documenté y entrevisté mucha gente para escribir ciertos capítulos. Es un libro que tiene 4 años de documentación, de proceso documentativo, en la parte del research. Juan, yo estoy seguro que, al igual que decías que Etiopía era uno de tus destinos favoritos, en el que pasasteis 3 meses, ni más ni menos, yo estoy seguro que Somalilandia era otro de ellos, porque a ti eso de entrar en un país que no existe, esas fronteras ficticias, invisibles, pero presentes. Bueno, ¿cómo fue ese tránsito por ese país que no existe, por Somalilandia? Me conoces bien, ¿eh? Bueno, justamente sí, Somalilandia era uno de los destinos que también ahí llamaba la atención. Es curioso porque realmente se trata de un país que no existe, pero que existe plenamente. Normalmente cuando uno habla de países no reconocidos se refiere a independencias menospreciadas, ¿no? A Escocia, no sé, a Cataluña, ¿no? A movimientos que no han alcanzado sus metas. Pero no, Somalilandia es el inverso. Somalilandia es un país que se independizó, que tiene su presidente, bandera, moneda, himno, todo. Pero si vos mirás el mapa de tu teléfono, no está. Vas a ver a Somalia nada más. O Somalía, como le decimos, que en realidad no lleva tilde, pero a Somalia. Entonces, fue muy interesante. Ingresamos desde... La verdad que para ser un país no reconocido, uno siempre piensa que además, estando enclavado adentro de Somalia, suena como un lugar muy peligroso. Pero la verdad que no tuvimos un solo problema, ahora lo voy a contar, pero tuvo más que ver con el tema del género y de la manera en que se manejan ellos como sociedad, que con la seguridad genérica. O sea, es un país seguro desde el punto de vista de los robos. Obtuvimos una visa en Addis Abeba, en la capital. En realidad no es una embajada, porque como no existe el país, no puede llamarse embajada, pero es como una oficina de relaciones, no sé qué. Y es muy gracioso, ¿no? Porque vas y lo primero que ves es, a ver, yo a Somalilandia ya lo conocía por el tema de la filatelia, porque los sellos postales emitidos por la colonia
British Somaliland, obviamente de chico que los conozco. Y cuando entro en la oficina de esta embajada, especie de embajada, lo primero que veo es un mapa del país que dice Republic of Somaliland y el diseñador le había puesto ahí al lado las imágenes de sellos postales con la efigie de Jorge VI y todos los monarcas ingleses, ¿no? Y es interesante porque el principal argumento de la independencia de Somalilandia es su antiguo estatus de colonia inglesa. Entonces, en África tenés un par de casos donde Eritrea lo mismo. Eritrea se considera distinto de Etiopía en base a su momento colonial separado. Cuando éramos colonia éramos otros, entonces ahora queremos ser otros. Es muy, muy, muy interesante cómo a veces se da vuelta a lo que uno piensa. Pero bueno, Somalilandia terminó siendo seguro. Yo lo sentí en ese sentido, bueno, un país muy terrible porque al no tener su independencia reconocida, no puede acceder a crédito extranjero. Por ende, el único ingreso que tiene, además del ganado y la exportación de carne de oveja y dos o tres cosas, el principal ingreso son las remesas que envían la comunidad de la diáspora de somalíes que vive alrededor del mundo. Entonces, realmente ellos, los que han regresado con una educación universitaria que lograron en Inglaterra, muchísima gente que vivió en Londres, y han regresado y son ingenieros, arquitectos. Ellos son los que están levantando el país. La verdad que es un experimento interesante y una vergüenza, digamos, que organismos internacionales no lo reconozcan solo por una cuestión de que sería admitir el fracaso del otro, ¿no? De la Federación de Somalia, la Somalia oficial, que fue una idea, un plan de acción de las Naciones Unidas. Reconocer a Somalilandia sería admitir el fracaso. Pero por no hacerlo, o sea, están dando reconocimiento a un Estado fallido, donde hay atentados a diario, piratería, donde no hay seguridad, donde el gobierno de Mogadiscio no tiene control del territorio fuera de la capital, o sea, no controlan, y no le dan el reconocimiento, bueno, a Somalilandia, que realmente es un país pacífico. Tiene lugares interesantes para el viajero, la capital en sí no tiene, la verdad, historia, es una ciudad moderna, pero tiene el puerto de Berbera, que es increíble porque está completamente en ruinas, con toda una edificación otomana, muy chula, como dirían ustedes, unos palacios otomanos en ruinas, y ahí están, ¿no? Y eres el único turista desde que entraste hasta que saliste. Bueno, yo ahora que dices de que salisteis por los pelos, me parece. O sea, no sé si fue uno de los momentos más tensos del viaje, la salida de ese país. Bueno, sí. De hecho, el momento más tenso fue una apedreada que sufrimos en la capital, en Hargeisa, un intento. O sea, bueno, sí, que cayeron 2 o 3 piedras reales, nos tiraron piedras. Por una cuestión de que creo que a Laura se le veía el tobillo, no sé, porque estaba cubierta, pobre Laura, de arriba abajo, pero creo que 1 centímetro de tobillo, y unos adolescentes empezaron, y no sé qué, y cuando quisimos ver, se nos venía una turba encima. Y no voy a spoilear, o sea, era esa imagen que uno tiene de la película, de una turba persiguiéndote con palos, y bueno, y terminamos en una persecución callejera de autos, al estilo película mala de Hollywood de los 80, con autos esquivando burros y tipo Toyota Corolla modelo 80, ¿viste? Toyota Corolla modelo 85. Parecía un gran premio de Mónaco, pero cutre, pero pobre. Por las calles de Hargeisa, esquivando burros, el auto nuestro y de nuestro protector, de alguien local que nos salió a proteger, nos salvó la vida, y la gente que se subió a su auto y nos perseguía. ¡Qué locura! ¡Buah! No voy a contar cómo terminó, pero... Afortunadamente bien, porque estáis sanos y salvos, pero qué mal momento, Dios mío. No, la verdad, bastante mal. Y Laura estuvo varios días sin salir del hotel, y hubo que reponerse para después tomar fuerzas y seguir hacia Djibouti. Y bueno, y ahí pasó eso que vos decías, ¿no? Que no nos dejaban de un lado salir, y cuando logramos salir de Somalilandia no nos dejaban entrar en Djibouti. Nos pedían dinero de los dos lados, y nosotros que en ese sentido somos como muy... como que no queremos ceder. Lo más fácil es ceder, pero más no veía cómo, porque al estar no reconocido el país, no hay cajeros internacionales. Y llevábamos el dinero, es como cuando viajas a Irán o a Sudán. Sudán fue igual. Tenés que llevar el dinero que vas a gastar. Tenés que saber cuánto vas a gastar.
Y habíamos calculado, bueno, lo normal, y luego teníamos el dinero para pagar la visa de Djibouti. Y esta gente nos pedía como $100 así a modo de coima, Sí, sí, de soborno. soborno. Entonces, bueno, y ahí empezó, ¿no? El tire y afloje, la discusión. Que yo el policía malo, yo termino siempre siendo el policía malo. Y Laura el policía bueno. Y ellos también, ¿no? Ellos estaban divididos en policía malo y bueno, ya al toque entendimos la dinámica. A mí me encanta porque en esas situaciones es como que se da un ajedrez, ¿viste? Se da un ajedrez y bueno, nada, a mí, yo en esos momentos tengo que aprender a dominar el orgullo y la calma, porque claro, nos habían retenido los pasaportes y eso no me gustó nada, ¿no? Y bueno, a los gritos y a lo... Pero bueno, se solucionó y seguimos a Djibouti, que fue el país más singular, creo yo, del viaje, porque no estaba previsto, estuvimos poco tiempo, 8 días, y la verdad que no, fue muy, muy, pero muy difícil entrar. Pero bueno, como todo en los viajes, son las anécdotas, ¿no? Porque ahora, el que haya pasado eso, pucha, lo miro para atrás y me da adrenalina, ¿no? Si hubiera sido todo fácil. Pero bueno, sí logramos entrar en el puerto de Djibouti, antigua colonia francesa. De golpe el desierto empezó a hablar en francés. Inesperado de ese lado de África, ¿no? Porque no hay casi territorios francoparlantes y bueno, estuvimos breve, la verdad, en Djibouti, pero también tiene su capítulo en el libro y también conversamos, fue lindo porque pudimos conocer muchos universitarios, hablar mucho sobre el proceso de descolonización de África y el panafricanismo. Nosotros veníamos de Etiopía, o sea que veníamos con esos temas muy frescos en la mente y fue, bueno, muy, muy fructífero las conversaciones en Djibouti que logramos tal vez hablar con gente más preparada de la que nos encontramos en Etiopía. Entonces, bueno, eso ayudó a ciertos intercambios. Oye, Juan, antes has narrado este momento tan, bueno, tan duro, ¿no? De superar y de afrontar. ¿No os planteasteis en alguna ocasión abortar el viaje y volveros a casa o ir a lugares más tranquilos? Porque, bueno, estar sometido a ese tipo de tensiones que se van acumulando, además el desgaste, ¿no? También son aprendizajes, qué duda cabe, pero realmente no sentisteis la bueno, como las ganas de tirar la toalla en alguna ocasión. Y no fue fácil, como vos dijiste bien, esas situaciones a superar son lo que le dieron el título al libro, ¿no? Es África, el tiempo de los ritos. Y no se refiere a los ritos de las tribus, y a la vez sí se refiere a los ritos de pasaje, específicamente. Y los ritos de pasaje son los que te obligan a cambiar de piel, a transformarte para poder adaptarte porque no te queda otra. Y ese es el paso de la niñez a la adultez que se da en los ritos de pasaje. Cuando nosotros presenciamos un rito de pasaje de la etnia Hamer en el sur de Etiopía, estuvimos estuvimos un tiempo considerable en las zonas tribales de Etiopía, en el Valle del Omo. Y bueno, en el salto del toro, cuando los niños Hamer saltan por sobre los lomos de una hilera de toros, y cuando logran hacerlo 4 veces y de vuelta sin caer, se los considera adultos. Y ese adulto, ese salto del toro, ese rito, implica la muerte del niño para el nacimiento del adulto. Hay un abandono de la persona anterior, ¿no? Hay como una pequeña muerte. Y África constantemente, o esa fue mi experiencia, ¿no? Porque mi libro está escrito en singular, o sea, fue un viaje que hice con Laura, pero son mis impresiones. En mí personalmente, África me impuso una colección de ritos de pasaje. Como humano, como escritor, pero como humano, como viajero, por supuesto. Adaptarte constantemente a maneras distintas y cosas que te chocan y tener que superarlas y aceptarlas. Y entonces, una de ellas, bueno, el episodio de la apedreada en Somalia, la situación en la frontera con Djibouti, con 10 días de diferencia. O sea, sí, claro que muchas veces consideramos, no sé si, yo nunca consideré en mi fuero íntimo abandonar el viaje. Sí, es un tema que se habló con Lau en algún momento. Por mi lado yo sentía como que no quería hacer eso. Pero bueno, claro, sí, en algún momento tal vez hicimos un poco, después de la experiencia en Etiopía, sobre todo en el lago Tana, entendimos que tampoco era necesario hacer África siempre por los caminos secundarios, que podríamos incluir un poco más lugares turísticos o no depender de la hospitalidad local como lo habíamos hecho en otros continentes o en otros viajes, como sí recurrir más al alojamiento local, económico
y no hacer tanta incursión en las aldeas. Pero bueno, vos ya conocés mi estilo de viaje, yo como que necesitaba eso, y bueno, de ocasión que pude, ocasión que lo hice. Pero también al hacer un viaje de a dos tenés que un poco contemplar la comodidad de la persona que te acompaña. Sí, sí, desde luego, la comodidad y la complicidad, ¿no? Supongo que viajar en pareja a la hora de este viaje fue algo positivo, supongo, para los dos, ¿no? Porque al final estar expuesto a este tipo de situaciones uno solo, pues muchas veces son difíciles de digerir. Te lo pregunto un poco porque tú, como has viajado mucho solo y también mucho en pareja, no sé si le ves pros y contras o disfrutas de ambas maneras de viajar. Son cosas distintas. Yo creo que con el tiempo aprendí, y a ver, Laura es una viajera que se ha aguantado cosas que pucha, que no sé si muchos hombres aguantan. El viaje con África, el viaje por África a 15 meses tuvo, o sea, y haciendo autostop, y hay que aguantarlo. Así que no puedo decir nada de mi compañera, pero en mi fuero íntimo, con los años, después de haber hecho muchos viajes en pareja y también habiendo hecho muchos viajes solos, termino encontrando que ciertos viajes, los que quiero que sean territorio literario, ¿no? Un viaje que luego se va a volver libro, esos creo que los necesito hacer solo. Porque, en definitiva, estás compartiendo tu arte y es... O sea, no es algo que sea como 100% dogmático con lo que estoy diciendo ahora. Pero, por ejemplo, ahora tengo necesidad, si bien estoy en pareja nuevamente, tengo un viaje a Asia Central el año que viene, sobre el que ya te voy a pedir mucha información, aprovechando de tu experticia. Y ese viaje lo quiero hacer solo, porque no quiero tener que, como te contaba antes, para mí el diseñar un itinerario me sale del corazón. O sea, yo realmente, bueno, ahora justamente antes del podcast estaba leyendo a Eliseo Reclus, el geógrafo francés que fue el fundador de la geografía social. Encontré una primera edición de él, un libro del 1880 y pico en francés, que lo estoy traduciendo con la cámara de Google, donde él habla de las rutas de caravana de Rusia antes del Transiberiano. Entonces, quiero deconstruir el itinerario, bueno, llegar a Mongolia, pero por otros caminos que no tienen nada que ver con el Transiberiano hasta Irkutsk y después bajar, que eso es la típica. Quiero ir por donde iban las caravanas de antes. Y entonces todo eso que vas diagramando es muy personal. Y es como un pianista, y toca solo el pianista, no toca con otro pianista al lado. Entonces, o el pintor pinta, y no lo hace a cuatro manos. Si bien, por ejemplo, Caminos Invisibles, que es el libro que hicimos con Lau del viaje por nuestro viaje por Sudamérica, es un libro que amo, y es un libro que funcionó bárbaro, va por su 7ª edición, es un libro que ha motivado muchísima gente a dejar tal vez su estilo de vida y salir a las rutas, y lo amo, y está escrito a cuatro manos, ¿no? Está escrito por 2 autores. Pero era otro viaje. Yo creo que en la sucesión de viajes lo que fui entendiendo es que para ser totalmente fiel a como mi curiosidad intelectual y a mi curiosidad como viajero, hay ciertos viajes que tengo que hacer solo. Y después sí puedo compartir viajes que no vayan a ser un libro, o sea, puedo estar un año dando vueltas, viajando por muchos países y disfrutando y ya. Pero cuando la cuestión va por una investigación previa, de hacer un itinerario, bueno, y todo, como que si no te transformas en un déspota, ¿no? Un autoritario. Lo que creo que era compartido especialmente era el uso del autostop como, bueno, como medio de transporte y como, supongo, puerta a experiencias únicas, irrepetibles y sobre todo insospechadas. ¿Qué tal resultó, si se puede hablar en general, el hecho de viajar en autostop por África en comparación a otros continentes? ¿O si hubo mucha diversidad entre unos países u otros? Bueno, ese era uno de mis miedos, que el autostop no funcionara, y la verdad que no tuvimos ningún problema. A ver, no digo, no tuvimos ningún problema, y a su vez lo digo desde el punto de vista de alguien que está muy acostumbrado. Claro que por ahí una persona que no lo ha hecho, le tocaran situaciones que nos han tocado y diría que es imposible. Pero bueno, es porque uno está acostumbrado. Pero no registré tiempos de espera muy prolongados en ningún momento. Sí, en países como Etiopía, la gente esperaba un pago muchas veces, pero eso se solucionaba esperando un poquito más a que frenara otro vehículo, como en todas partes del mundo. Que a ver, esto no se trata de viajar gratis y evitar el pago, porque, te soy honesto, en esta altura de mi vida, yo salgo de la ciudad, me tomo un taxi hasta la ruta que vale más que lo que me valdría el autobús al destino final. Vale más caro salir de una ciudad en taxi que hacer 500 kilómetros de autobús en África.
Entonces, o no sé si tanto, pero quizás 200. Pero uno lo hace por las relaciones humanas que terminan sucediendo, y cuando la persona lo único que espera es dinero, ya está condicionado todo. No va a haber esa relación, la persona que te invita a su casa, conocer a su familia, o terminas desarrollando una cercanía transitoria, ¿no? Entonces, por eso uno lo evita. En Etiopía costó un poco más, pero de hecho en el libro están los tiempos de espera, hay un mapa para cada país y los tiempos de espera para viajar a dedo, y anduvieron, a ver que lo tengo por aquí, pero de memoria igual, sí creo que anduvieron alrededor de... 34 minutos. Sí, sí, tú lo tienes ahí. Lo tengo aquí, sí, sí. Sí, 34 minutos, pero otros países bastante más rápido. En otros países, la verdad, qué sé yo, la verdad, Uganda, Kenia, Tanzania, muy, muy fácil, porque genera curiosidad un musungu viajando a dedo. Para ellos es algo totalmente extraño. No hemos tenido, lo que sí no sucedía era que los conductores no te invitaban a su casa, como a quedarte a la noche, que eso pasa mucho en Europa o en Latinoamérica. Bueno, en el mundo en general, viajando a dedo es una situación, no es que pasa todo el tiempo, pero que se da con cierta frecuencia, y en África se da con menos frecuencia, digámoslo así. Pero desde el punto de vista de la logística y facilidad, muy fácil y muy cómodo, porque, por ejemplo, moverse usando transporte público, a mí me resulta cada vez más incómodo. O sea, como una vez que me acostumbré a viajar a dedo, me parece muy incómodo levantarme a las 5 de la mañana, porque todos los matatus salen a las 5 de la mañana, tenés que ir. O sea, primero que me parece una obediencia, como de, bueno, voy acá para que me lleven. Pero al margen de eso, que es muy personal, es incómodo, porque los matatus salen a la hora que quieren, tenés que ir a una terminal, esperar que se llene, y cuando sale va a 20 por hora, y vos viajando a dedo te levanta el tipo que tiene el auto último modelo, y te lleva y vas a 120, pasaste todos los matatus, y te levantaste a las 10 de la mañana, y llegaste antes. Entonces, sí, esperaste 34 minutos, pero ¿cuánto te ahorraste? Porque moverte en transporte público por África es bastante incómodo, como India. Sí, sí, lo atestiguo eso. Oye, Juan, pero dices que es muy, muy cómodo, efectivamente, pero seguro que os habéis subido en vehículos peculiares o extraños, no sé, ¿alguno del que te puedas acordar? Bueno, en Sudán nos frenó un Morris modelo 46, que seguramente había quedado de la época colonial. Después, a ver qué más tuvimos. A ver, ¿sabes qué? África no tiene tanto vehículo colorido por varios motivos, pero sobre todo no tiene un parque automotor muy antiguo, porque no hay, es muy nuevo que han llegado vehículos a África. 50, 60 años. O sea, acá en Argentina vos te puedes frenar, si vas en las zonas rurales, un camión del 46, 47, 48, todavía hay en las zonas rurales. En Europa es imposible. Pero en Europa tenés como vehículos raros, clásicos. O sea, he viajado en Jaguars, he viajado en algunos que otros, en los Smart, en el Smart deportivo, en vehículos de otras décadas. Es como que vas por España y de golpe te frena un Seat modelo 70, de esos que parecían Fiats italianos. Es posible. En África es bastante aburrido en ese sentido. Es puro auto japonés de los 90, del 2000. No hay tanto. Los camiones son modernos. Oye, y tractores, camiones, coches militares, no sé, ¿de eso no ha habido en la ecuación? Ambulancias, ¿no? Coches militares, ambulancias. Tendría que hacer memoria. Pero sí, camiones infinidad. Realmente en África yo me animaría a decir que tendría que hacer la cuenta, pero quizás un 30, un 40% de los vehículos han sido camiones, que es inferior. Por ejemplo, en Europa, yo tengo el cálculo hecho, un 12% de los vehículos que me han levantado han sido camiones nada más. O sea, uno cada 10. Pero en África sí, bastante más alto. Y lo interesante es que, claro, el autostop se vuelve como un filtro para conocer a la sociedad que te rodea, ¿no? Porque entonces el que te levanta en Kenia te explica que él es de la tribu Kikuyu, y te explica que como somos Kikuyu, somos más así, asá, y no sé, o en Namibia también, que tienen 25 divisiones de étnicas, y también interesante porque el sur de África tiene algo que es similar, que eso lo descubrí, no tenía idea. Como tuvo mucha población blanca, tiene cruza. Es como nosotros acá en Sudamérica, hay mestizaje. Y Namibia tiene la etnia de los colorados, como le dicen, los colored,
¿no? Coloreados sería. Sudáfrica y Namibia tienen los colored y son como los mestizos entre los holandeses que fueron allá en no sé qué siglo y ellos, ¿no? Entonces es como, bueno, interesante por el lado de que mucha gente se autorretrata étnicamente. Los conductores como te dan toda esa información sin la redacción, viste, políticamente correcta de las guías de viaje, que trata como de ser siempre muy señorial y no, ellos te dicen, bueno, mira, acá tenemos problemas con estos, los blancos no nos quieren porque somos cruzas, mestizos, pero tampoco nos quieren los de allá, y nos pasa esto, nos pasa el otro. Bueno, de hecho, en Sudán, justamente, hay muchos capítulos dedicados a un problema socioambiental, que es la construcción de represas que el gobierno quiere construir y que van a sumergir una parte importante del patrimonio cultural nubio, porque ya es una cultura que fue sometida a la represa de Asuán, y el gobierno tiene planes de nuevas represas. Lo mismo en Etiopía. Y el autostop en ese sentido es genial porque nos permitió, por ejemplo, terminamos conociendo a gente, activistas de la resistencia contra las represas, gracias a que nos levantaron a dedo y pudimos documentar el tema. Y lo mismo en Etiopía, que el problema es similar, porque las represas de Etiopía van a secar el río Omo, que es el que le da la vida a toda esta crisol de etnias que el turismo tanto le gusta fotografiar, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad, claro, de tanto hablar con ellos, pero también nos levantó un ingeniero que estaba trabajando y convencido de la utilidad de la represa, y hostias, claro. Entonces, no puedo creer la manera en que este hombre, de hecho, el personaje se llama Hilux, que es igual que el modelo de la camioneta que manejaba, ¿no? Toyota. Sí. Y Hilux decía, el problema de Etiopía es que estos salvajes no se visten y no van a trabajar, porque no entienden el progreso. La colonización hacia adentro que hace Etiopía de su propia gente, cómo fagocita su diversidad y se autocoloniza, es lo que resultó es la semilla del conflicto interno que estamos viendo hoy en Etiopía, ¿no? Fue el nunca colonizado, pero fue un país que logró ser imperio y como todo imperio cometió las atrocidades hacia adentro, ¿no? Pero bueno, el autostop en este sentido nos permitió un termómetro de ver cómo cada etnia se pensaba a sí misma. Bueno, Juan, ya ves que nos podríamos estar horas, la verdad, hablando de África y de tus experiencias y reflexiones que me han encantado. Muchísimas gracias por haberlos compartido con todos nosotros, conmigo y con toda la audiencia, desde luego. Pero bueno, habíamos dicho de hablar una horita y era el tiempo que teníamos y se nos alarga un poquito más. Y lo que, si te parece, pues quedamos pendientes para una segunda parte cuando nos liberamos un poco de todo el trabajo que tenemos en estos momentos para grabar una segunda parte hablando de ese viaje a partir de Kenia que hiciste por Kenia, Uganda, Tanzania, Congo, Malawi, Zambia, Botsuana, Namibia y Sudáfrica, y perdona si he dicho alguno un poco desordenado, pero fue, bueno, desde Kenia hasta la punta más austral del continente, que me muero de ganas por seguir conociendo y hablando. ¿Te parece que lo dejemos para otra ocasión, Juan? Me parece muy bien. Te agradezco, Pablo, por el espacio, por el tiempo. Y bueno, nada, animar a la audiencia a que viaje a África, que eso es algo muy bueno que podemos hacer los viajeros, es ir a África, incluirla. Y bueno, invito a toda la audiencia, me pueden seguir ahí en Acróbata del Camino, en Instagram, y bueno, obviamente en la página web, ahí pueden conseguir el libro acrobatadelcamino.com, el libro del que tanto estuvimos hablando. Así que, Pablo, muchas gracias y buenos caminos para todos. Bueno, Juan, lo dicho, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por haber compartido tantas experiencias, por haber adelantado un poquito de este libro, África 1, El tiempo de los ritos, con el subtítulo del Cairo a Somalilandia a dedo, que tengo en mis manos ya. Así que, bueno, invito a todos los oyentes a que echen un vistazo en tu página web o Instagram para conseguir ese ejemplar, ya sea en España, en Argentina o en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Exactamente, hacemos envíos a todo el mundo y se imprimen también en España, así que llegan muy rápidamente a toda la gente de toda la península. Genial. Pues lo dicho, Juan, hasta muy pronto y muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Gracias, Pablo. Un abrazo grande a toda la audiencia. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o
bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.